Okay. Good morning, good afternoon, everyone. Bueno, buenos días Welcome o to buenas today's tardes a ustedes. webinar, Bienvenidos sean al Addressing webinario del Data día de hoy, Science Challenges enfrentando in los desafíos AI de la in ciencia de Health. datos This para webinar is inteligencia brought to you artificial by en el campo de IDRC, la salud. Disease and Aquí Jacaranda Health, and IDRC-CRD hosted y by the Global Jacaranda Health Health Network. también My name is Prince patrocinado Ebenezeze, Health and I'm Global Health delighted to have you Network. here with me Yo soy today. Prince Outlet y es un placer para mí tenerlos a todos ustedes el día Just a de hoy few bajo los housekeeping before we patrocinios begin. antes mencionados. Due to the number Vayamos of a los primeros participants on comentarios. camera and Debido a la microphone at cantidad this de table, participantes, por favor, please use the chat también apaguen feature for micrófonos o introductions cámaras. and Utilicen resolve la any technical característica issues you may disponible have. del chat Please use the para Q&A feature enviar to post your comentarios y questions and temas comments, técnicos or que you can puedan do tener. so anonymously. Utilice Q&A también para postear And we'll do our preguntas y best to follow through comentarios. as Pueden many of the ponerlos de questions manera as possible anónima y within the vamos a Q&A tratar de session. responderles también de lo This is an antes posible overview dentro de la of sesión. the Y acá registrants nosotros for tenemos this los webinar. inscritos para el webinario del día Like I de hoy. mentioned, my name is Prince Luego, Ebenezer como J, dije, yo me and Prince I am the Ebenezer coordinator Ajay, soy for the coordinador program de for the AI AI for for Global Health Global Project Health Africa Project region. para la I am región also the AI africana y specialist for the también soy Global Health especialista and de Infectious inteligencia Diseases artificial para Group, Global which is Health and CRC Infectious University. Disease también en Part Ghana. of the panel today would be También Abhishek, nosotros Katarina, and tendremos a Abhishek Stanislav. They'll introduce también themselves y when Katarina it's y their turn Stanislao. to Ellos speak. habrán de presentarse cuando sea el We'll momento go through oportuno de hacer sus ponencias. a Luego few tenemos la remarks and agenda de la introductions, mañana del día and de hoy. then Tendremos we'll también move to comentarios, generative AI for introducciones y Alzheimer's luego analysis. We'll nosotros look at time hacemos series también el analysis of análisis y EEG data for veremos epilepsy diagnosis in y LMICs. nosotros And vamos a then we'll hacer look at también improving maternal el fetal outcomes análisis in también Kenya de using AI también de and inteligencia Joe's artificial generativa, hacer un Sorry, Prince, análisis de sorry to tiempo interrupt you just a también. second. Have Bueno, you got y back to luego the second también slide, please, just to explain aquí how to nosotros, aquí vamos a language explicar entonces interpretation cómo feature works, habrá please? de funcionar la posibilidad, So it's the ¿no?, slide before de that. traducción Excellent. simultánea. There you go. Thank you. Acá, como lo vemos en pantalla. So sorry, Ustedes I missed escogen this la one. parte inferior de la The pantalla workshop is también being el botón y recorded lo and will pulsa. share it on the Van a AI for Global aparecerle Health Knowledge Hub el on the Global abanico Health de Network. también Whilst it's idiomas happening in English, there's disponibles. simultaneous ¿Ok? translation being Tenemos provided in traducción Spanish for simultánea también Portuguese en as well. español, en When you look portugués at the toolbar at the base of y your en screen, inglés, you will caso find the hablen en otro interpretation idioma. feature. Kindly click and ¿No? O en select francés, your perdón. desired Usted puede language in escoger su idioma, either sea español, Spanish, portugués o francés, Portuguese, or porque el French. seminario será Excellent. conducido todo en inglés el día de hoy. So for certification, if you wish to Bueno, para receive a la certificate certificación, of si quiere attendance for this recibir un workshop, certificado de one, participación del please taller, complete primero, the por Global favor, Health Network llenen en feedback la survey encuesta that we will share at de the end of this la session. encuesta del feedback que Number habremos de two, you must circularlo al also final de la participate and sesión. spend at Y least también 80% tiene que of pasar your attendance 80% del tiempo for participando the en el workshop. taller como The mínimo. code and the Desde link to the survey 80% will de be shared at the asistencia. end of the El session. código y el enlace Please de don't la forget to encuesta include the habrán de title of the event compartirse a fin and de the code sesión. Por provided favor, for the incluyen el question. título del It will evento y take el código approximately también. about a month Y for your también, certificate to be ready y el and sent to certificado you. se le You'll enviará find more information on the automáticamente a su slides we correo provided. electrónico después de un mes. Our goal here is to Y understand luego the nuestro basic objetivo es principles of entender los AI, its principios application básicos in de la data science, inteligencia and artificial try to y sus identify key aplicaciones en la trends and ciencia de challenges datos in en el integrating campo de la AI salud. into healthcare Vamos a systems, identificar las look at tendencias generative AI, and para los explore sistemas de the la salud. analyzing Vamos a role hacer el of it, análisis, vamos and a then look at hacer el how análisis del AI is papel helping to de improve la maternal inteligencia health outcomes artificial in y Kenya. cómo puede hacer la predicción y la These gestión de los trial resources resultados are de la salud. listed to you for Aquí further son los information. recursos que están Before I invite the listados a first vuestra speaker, I would disposición. like to give a Ahora, background to what we are going quisiera to talk darles about. los antecedentes de lo que vamos a Now, hablar el día de generally, hoy if you antes de check la on the palabra al internet primer for what orador. artificial En intelligence is, o sea, si ven en la you internet lo will que es find that it has inteligencia traditionally artificial, been defined in encontrarán the la context of the definición más Turing test, tradicional, that is lo trying que to se make le da, que computers dice que intelligent está like human imitando la beings. inteligencia This is correct. humana, ¿no? Según el test de However, I Turing. Hay feel una to definición throw más at amplia some hacia la level of ciencia clarity también that is de what hacer que se actually
llegue a validates? How do you conclusiones, cuál es la justify the intención, that cómo sets human interactuamos, beings apart? evolucionamos, resumimos y llegamos Now, a conclusiones artificial finales. intelligence Dentro del campo de is a esta science of inteligencia making the computer artificial es intelligent, hacer que la specifically inteligencia being able to computacional do específica esté 5 things. dedicada Number a 1, también draw hacer varias conclusions, tareas como para interact llevar a cabo with conclusiones, humans, como para poder evolve, interactuar, para summarize, evolucionar también, and para hacer learn. resúmenes y poder Once we consider básicamente this llegar a definition, then we can conclusiones. distinguish Luego between nosotros podemos specific distinguir technologies entre and then tecnologías artificial intelligence in the diferenciadas y context of luego la healthcare. inteligencia So, for example, artificial. you can have a very Como por ejemplo intelligent ahora podemos solution like tener using nosotros drones to solución deliver inteligente medical como supplies utilizando to hard-to-reach también areas. drones But y while this o solution is para entregar intelligent, it así may not algunos necessarily be medicamentos, aunque sea specifically una solución artificial inteligente, intelligence. no necesariamente de Data inteligencia science, on the artificial other en hand, acción. En este caso, can be pues described la as the ciencia de science datos, por of otro lado, puede extracting meaningful describirse como insights la or ciencia, knowledge pues, from de data. la extracción de insights, Data is simply discernimientos o whatever is conocimientos recorded or captured importantes by según some lo que se ha machine device registrado, or by some capturado, network. también como, por ejemplo, lo que ha When sido data is transmitido. qualified Los and datos, considered in entonces, a particular están context, sorry, calificados y then dentro given de un value, contexto we can call that específico también information. podemos tener esta información a Evidence is disposición y information luego that la comes from a evidencia es la process información que ensuring viene its de un soundness proceso de over a long validación enough time scale también to be y con relevant suficiente after robustez testing for any muestra scientific la errors. importancia que If tiene you y take poder the earlier chequearse definition los of AI in the errores. light of what I Aquí tried to describe, tenemos, vamos a then it ver aquí becomes lo que obvious the role describí, that AI la can play in diferencia data entre science. información That y is, la it can assist evidencia. in Entonces curating puede ayudar evidence también to improve y health para poder outcomes. incluir It el could tema de also assist resultados y in providing desenlaces de la information, salud depending y on how the ofrece event mayores occurs. informaciones y este es el papel que juega la There's a inteligencia first group of artificial en la people ciencia who de feel datos. that Aquí AI system may básicamente take vemos over que este completely sistema and extract también either asume la evidence or information from computación data. como parte Then there are también those who de feel las human beings should do informaciones that también because it's y difficult to datos model things extraídos. like Pero intuition. hay algunas But more actividades que en cuales recently, los there's a seres middle ground between humanos the two, tienen que estar so-called expert involucrados, pero systems, where últimamente human beings vemos que hay un and término AI medio que systems son los work sistemas de together to make meaning especialistas, out of data. son sistemas So the goal básicamente of están this workshop trabajando is junto then con to normales para consider hacer el what análisis de challenges might we datos. encounter in Entonces the quest tenemos to qué es lo work que, with AI qué es lo que, con within qué the context of podemos data science for depararnos health. dentro And del today we'll campo discuss de three los exciting datos AI-based y las solutions. ciencias o And ciencias throughout de the talk, datos y try to podemos highlight estar how these approaches o sea, are helping to soluciones transform y cómo data esto ayuda into a transformar evidence los and datos into en information. evidencia So with y that, también I'll en invite the información first speaker relevante. for Con esto today, invito a nuestro Abhishek. primer orador de la mañana de hoy para que se pronuncie. Hola, Thanks, sí, Prince. Abhishek es el primer orador de la Screen. mañana de hoy de esta sesión del webinario. All right. Can you see my screen, everyone? Okay. ¿Me están viendo la pantalla? Se Great. le ve, sí. Muy bien. So, hi, everyone. Entonces, I'm hola Abhishek a Dasgupta. I'm todos. a senior research software engineer Yo in the soy Abhijit Oxford Research Dasgupta Software Engineering y Group, también soy ingeniero de and that's software based at de the Dartmouth programas Training Center in computacionales Oxford. dentro de la And Universidad I'm de part of Oxford y this también organization y called del Global Centro de Health, Entrenamiento which de is Software. Soy formo parte de la organización first of its Global kind Health, también Network, repository for que line es list una data. So organización if you're not única familiar with the en la line cual lists, nosotros line podemos lists are utilizar detailed este information datos. Tenemos at the patient informaciones level of detalladas, ofrece a nivel the ocupacional demographics, también de contact los datos information, and travel demográficos history. y And this puntos de is especially contacto useful for y también early outbreak especialmente lo analysis que se when refiere también a los people are primeros trying to brotes y determine el whether análisis the para poder the determinar outbreak is si viral or este is brote es how it virótico spreads, si, what's the o cómo reproduction puede number, diseminarse el how número de infectious a reproducción, particular o disease sea, is. el So nivel de early infección outbreak que cause. analysis is the En area los that Global Health análisis operates de in, brote and we también are one of the precoz es lo que first to nosotros ofrecemos en esta rama. give Somos uno de los primeros en early poder line hacer list data in o sea, COVID-19. ofrecer To give some este context, tipo the de Global Health datos para organization como, started por up in ejemplo, el 2020 in the early days of COVID-19. Nuestra the pandemic, organización comenzó en el and 2020 published también. a Durante line list el consisting periodo of I pandémico think a hemos few million publicado también records nosotros in the early todos days, estos but datos con 4 we ran into millones issues de with Google registros. Sheets, so
y we started tuvimos building a data algunos platform, problemas and that's también. what I've been doing for the last Entonces pudimos construir 2 or 3 nuestra years, propia is building the plataforma data y es platform at eso Global lo que Health. hemos hecho en los And últimos años. now Con that the este todo pandemic is, formato ahora que is la kind of pandemia over, pues in a way, casi que ha we have sido also superada de cualquier looked at manera, other también outbreaks nosotros like hemos the visto Mpox otros outbreak tipos de brotos, in también como por 2022, ejemplo and también de we were one viruela, of the first ¿no? line Y list también providers a que nosotros in somos los 2022 primeros for a Mpox, and our ofrecer line este list was used tipo by various de organizations. análisis de So datos de yeah, so viruela. that's what we do. Essentially, we Entonces, do esto es data lo que nosotros representativeness básicamente hacemos, and data rastreo de curation. análisis de brotes, también de casos de viruela So para the objective tengamos of datos this talk epidemiológicos que is en tiempo real. El objetivo how de do mi you make charla this de hoy analysis es ver accessible to a cómo wider audience? nosotros Now, of también course, you have this hacemos line que sea list, and it's accesible great, análisis también but de it estos has a lot datos of de data and brotes a a lot of a columns, and una this is not platea really más amplia que accessible for tiene muchas someone columnas. who's Esto not no a está data analyst. accesible Like, para el que you can do no some basic sea stuff in un, o Excel, sea but un you especialista, probably pero need de to go cualquier into manera, something like Python acá or R, nosotros tenemos, por especially if you want to ejemplo, build nice plots and básicamente charts. Python, R, It's not pero that easy. simplemente hay que So, hacer for algún example, I'm tipo de looking at gráfico here on the sobre screen is estos datos. the list Entonces, of puede columns utilizar, from si vemos Mpox. en esta And see, pantalla, there's like digamos, 35 en toda esta columns. lista de It's a lot of columnas, cases, aquí about ven que 70,000. estas Many of these 35 columns are columnas, acá sparse. muchas de There's estas not much data columnas in them. You can see like realmente no tienen tantos contact datos data disponibles. is not there. Datos de contacto tal vez And estén then faltando en you do algunas have partes, some of the other pero de cualquier columns are quite manera, algunas complete. So columnas también son if bastante I give some of completas en this data datos set and I'm like, oh, these ofrecidas. columns, like Entonces, how will they si go about ofrecemos doing estas this? How will they columnas, go about doing tendremos this que ver analysis cómo without maybe podremos knowing hacer any este coding? análisis y, Maybe o you're a sea, government sin tal official vez and you want to take a look at muchos this, datos tal and vez no estén incluidos, tal can vez we do alguien del this gobierno le eche un without coding vistazo a esto is the question y that tal we want vez to answer. no Now, of lo course, puedan this the utilizar. title of the talk Pero does say nosotros, generative AI lógicamente, wouldn't be todo used in cómo se soundbites. puede manejar estos datos. So this is another example. These are Entonces, este Breaknews es el data. ejemplo. So the Estos son WHO también los datos. produces La regular OMS bullets produce, on new o sea, outbreaks, and they call it the disease outbreak. boletines Now, regulares the también disease sobre los outbreak news is mostly the diferentes unstructured text, brotes que hay a but nivel del some mundo. people over De, at por ejemplo, Georgetown, vemos I del think, ébola, they el came up with dengue this. They y went through it, también they parsed it, y and they put it in a meningitis, nice data set a in que Excel. este es un And conjunto de with datos a number of ensamblado en columns, like una you have pantalla. disease and when the Tenemos outbreak el número started, how de long the también outbreak de went, how columna, many vemos people el died. tipo It's de a very useful enfermedad, data cuánto set, but duró, cuándo again, comenzó, it's the qué thing of tipo like, de how do you virus es. interpret Es this? algo How do you sumamente look at it? útil. How do La you cosa es cómo slice los the vemos y cómo data? los Again, interpretamos without todos estos knowing datos. Lógico coding que necessarily. en So, este so tipo this de is the challenge, right? codificación You want específica, este to es el make desafío. this Lo que openly queremos available es data, que but you also sean make it datos accessible de to as many también people as que possible. sean And accesibles, que sean datos previous abiertos, to generative accesibles AI and large para language la models, mayor this wasn't something that cantidad was very de easy to personas do. posibles. Antes no se So what do you podía, want to antes get? de la So inteligencia these are artificial no se screenshots podía from hacer the con tanta paper that facilidad. Que tenemos did the disease outbreak pantallazos news, del and one of documento them shows like expedido the que top diseases, responde las top 10 preguntas countries también like en pairs, visualización del and also mapa, no like con just the number of diferentes diagramas. outbreaks by country, and it's a Aquí tenemos los coordinate map. brotes de So can enfermedades we get por these país changes? Like según la if I'm an Organización analyst and Mundial I de just la wanted to ask Salud. this, Y can I aquí get these tenemos esta changes base without de really doing any datos. coding, O sea, or trying sino to cómo code it podemos in a data utilizar estos data gráficos sin analysis tool utilizar like Tableau or codificación Excel? o cómo puedo poner Excel o So en the una solution herramienta de is, well, análisis de datos. generative La AI. Like, of solución course, when es ChatGPT came out básicamente in November podemos utilizar la 2022, Generative it was, AI. I think it was a Entonces, lo pivotal que moment in nosotros which vemos que people esto realized that, acá yes, you nos could dimos ask cuenta básicamente que sí these podíamos chatbots utilizar natural language este questions, chatbot and you que get fairly hacemos intelligible hacerle answers out of it. preguntas al chatbot y And obtener there's a lot of respuestas emergent capabilities, right? Where you've inteligentes. got Hay muchas these chatbots capacidades generating whole emergentes como videos out chatbot of con short potencial de snippets of text. aplicación en Now, of aplicaciones donde hay course, pocos datos. the Poderlos main ahora están disadvantage of adaptándose generative AI is rápidamente, también a hallucinations. través de They aprendizaje tend to make según el things up. contexto, So también y puede, that's of y course an issue. lógicamente están So mejorando a to lo address largo all del these things, tiempo. keeping Bueno, in si mind that we tomamos en don't want cuenta hallucination todas as much as estas possible, cosas, o sea, we created básicamente lo que this podemos tool derivar called DataChat. que And currently, utilizamos el we data test chat, it que es privately esta with a few herramienta partners.
Tierra.
y también nosotros, estos asociados, pueden utilizarlo. Y acá lo que podemos observar todas y son todos estos mapas también. Acá tenemos, por ejemplo, los datos de los brotes de cólera por cada uno de los países. Y acá nosotros también podemos utilizar todos estos datos para hacer una diagramación de los casos y hacer un rastreo, ¿no? Lógicamente, acá inicialmente nosotros hemos tenido cargado esto con algunos conjuntos de datos, como decimos, las noticias de los últimos brotes y vemos los conjuntos de datos disponibles y otros también, otros tipos de análisis. Esencialmente acá uno simplemente tiene que hacer preguntas y nada más. En vez de cargar todo este conjunto de datos complicados, simplemente lo que nosotros tenemos que preguntar, bueno, dame un mapa a colores de los brotes de enfermedades viróticas, supongamos. Sí, tenemos otro ejemplo donde podemos también el contexto y los conjuntos de datos. Acá vimos, o sea, y ahora les mostraré cómo funciona a nivel de arquitectura. Acá tenemos consultas, estas super consultas. Aquí tenemos un lenguaje estructurado de hacer consultas para buscar en bases de datos, hacer consultadas. Y acá lo que vemos que SQL también es utilizado. Entonces, el dataset, ¿qué es lo que hace? Nosotros convierte toda la pregunta que usted está haciendo en una pregunta SQL. Y también entonces acá responde a preguntas o enfermedades infecciosas con conjuntos de datos de las noticias que emite la OMS sobre los brotes de enfermedades, y también tenemos una lista de líneas de enfermedades cuidada por global.health, ¿no es cierto? Entonces, acá te usa una consulta, tenemos la lista de países y luego esto se manda también a este language model y el resto también se desarrolla naturalmente. Acá tenemos el user query, data schema, y eso es lo que viene en primer lugar. Después, cuando le llega de vuelta a la consulta es de SQL, vamos a la base de datos, analizamos los datos obtenidos y después hace la visualización de los datos y después básicamente, o sea, columnas de países, o tenemos un mapa disponible, o tenemos el tema de latitud y longitud, tenemos la localización de los mapas y también la localización de los datos, o sea, eso tenemos ahora. Igualmente, ya en estos casos, por ejemplo, podemos observar también usted puede ver la pregunta o la consulta también. Y usted no tiene que confiar en el modelo de lenguaje. Y hay interfaces de chat de Jupyter Notebooks, Command Line Interface y Python API. Y usted puede trabajar también con inteligencia artificial y este es el grado de complejidad también que nosotros cambiemos así. Entonces es importante también que el resultado también realmente se pueda transferir. Y es lo que estoy tratando de hacer aquí con todos ustedes, de explicarles toda esta diagramación y los resultados. Vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto? Y de cualquier manera le mostraré cómo es el proceso a lo largo de mi presentación. Vamos a compartir esto. Acá está Data Chats. Y ahora estamos en los brotes. Una cosa sencilla de hacer prueba. ¿Cuántos brotes hubo? Entonces, como estamos usando OpenAI, hace falta la clave. Se puede ver el API key, se paga. Lo he usado por $10 al mes. Entonces, ¿cuántos brotes está el contado? Mapa de brotes de gripe, de influenza.
Muy bien. Mapa de cólera. Bueno, acá está cólera. Una de las razones por las cuales esto puede no haber funcionado es porque pusimos flu, pero si miramos los datos no tienen flu, tienen influenza. A veces funciona muy bien. En este caso no funcionó. Bueno, estoy mirando el mapa de brotes de cólera por país. Esto de los datos. Se pueden mirar los datos acá. Los códigos de los países y el contagio. Uno de los ejemplos. Vamos a ver los 10 principales acá. Eso era algo. Vamos a ver si funciona. Sí. Y se puede ver que le da el resultado exacto como se vio en la tabla. Se puede hacer una formatación por país. O sea, que se está agrupando por país en orden descendente. Vamos a mirar ahora. ¿Cuántos casos? Confirmados. ¿Cuántos casos confirmados? Muy bien. Filtrado. Vamos a hacer una tabla, cronograma, cronología y de casos en el Reino Unido, de casos confirmados. Acá está. Tal vez haga el mapa, el mapeo de casos confirmados. No hizo el mapeo, pero me dio el cómputo completo de casos en el Reino Unido. Y no siempre es previsible, pero lo que va a hacer es, porque no es reproducible como otras herramientas, pero en este caso se puede ver qué está haciendo. Está intentando juntar toda la información que se pide. Podemos cambiar la consulta a ver si funciona. Vamos a hacer principales ubicaciones en el Reino Unido según casos confirmados. Muy bien. Vamos a hacer otra cosa. ¿Cuántos casos recuperados? Eso funciona acá, por ejemplo. No hubo que adivinar qué campo tiene. Muestra que los casos recuperados están en resultados, outcome. Vamos a hacer una otra cronología. Muy bien. Ese es algún bug, lo voy a arreglar. Vamos a intentar hacer conjunto sobre MTCars. Hacer listado de cars por encima del promedio. Automóviles, según caballos. No funciona solamente para enfermedades infecciosas. Acá, por ejemplo, se puede ver el modelo del automóvil. Voy a parar de compartir ahora. Y voy a mostrar el restante de mi presentación.
Muy bien, So here's entonces some more examples of queries that acá I've hay done. So más you can do, ejemplos de consultas some queries, hechas. some over a Algunas column. You can do timelines. se puede hacer histograms, cronologías, histogramas, maps, so forth, but let's take a look why it's not working mapas. now. And there's also a Jupyter Notebook interface if you want to play around with it in a more standard, data analyst pipeline kind of thing. You can just ask it questions Se and then puede hacer you get preguntas data frames out of it, and then you can do y se stuff with it. consigue un So you data can do frame. it as part of your Se puede hacer como analysis parte pipeline as well. de su pipeline de análisis también. So we evaluated, so we're doing GPT 3.5. Entonces, cheaper and GPT 4.95, but GPT-4, so if I did this with GPT-4, GPT-4, so, GPT-4 has 95%. GPT-4 tiene 95% de acuracia, de precisión. GPT 3.5 lags behind at 85. The open source GPT models, 3.5, 85%. Pero las cosas han cambiado rápidamente. Right. So pros and cons. Muy bien, entonces, Good, if not always correct. pros y contras. Generativo es bastante bueno, no siempre correcto. It supports multiple languages. Apoya which, múltiples lenguas, múltiples lenguajes. Puede convertir todos los lenguajes en su codificación. Si es un lenguaje bastante conocido, se puede, en lengua se puede pasar la pregunta en portugués, en español, como sea. En el data chat, los datos privados nunca salen de sus servidores, es algo bueno. Y SQL hace sencilla la lectura. Y los contras son que es algo nuevo, es difícil de hacer pruebas. Y puede hacer cosas complejas. Voy a saltar esto. Esta diapositiva sobre cómo vamos a integrar la inteligencia artificial. Próximo paso, hacemos la validación. Estamos haciendo pruebas ahora privadas con más conjunto de datos sobre salud pública, por ejemplo. Y más tarde, a lo largo del año, vamos a hacer pruebas más amplias con también otras empresas. Entonces, gracias por escuchar. Y siéntase a gusto para contactarme con sus preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Abhishek. Entonces, esencialmente, esta es una manera con inteligencia artificial de hacer la minería, la mineración de datos. Se puede hablar naturalmente, se puede hacer consultas naturalmente y obtener respuestas coherentes. Hay preguntas del panel. ¿Se puede ver un brote específico por país? Bueno, en términos de tendencias, si está aumentando o disminuyendo, se pueden mirar los cronogramas y eso funciona. Pero sí, se puede filtrar cosas según país y mirar los datos, pero no va a ser cosas como número de reproducción, por ejemplo, no es la finalidad. Bien, la segunda pregunta, si podemos usar un enlace directo a cualquier base de datos en lugar de hacer el upload de los archivos. No en el momento, pero estoy desplazando cosas a otros sistemas y eso va a permitir bajar, descargar Parquet. Se podrá entonces hacer pegarlo como si fuera un enlace. Sí. Muy bien. Pregunta final. Para estudiantes que quieran explorar cómo se ve el futuro de esta área. ¿Cuáles son los problemas que se pueden mirar, las soluciones?
Bueno, es difícil hacer una previsión en esta área porque las cosas se desplazan muy rápidamente. Puede ser que volvamos en 5 años y todo haya bajo el control de bots de inteligencia artificial, pero veo en el futuro especialmente con la corrección y la reproducibilidad son muy importantes en mi investigación. No veo estas herramientas asumir el control completamente, pero eso se puede, pero puede hacer una limpieza de datos inicial. Se pueden configurar cosas en el calendario. Pienso que en 5 años la gente va a hablar con sistemas de datos y ellos van a hacer la limpieza de datos, pero aún será verificado por los humanos. Los humanos estarán bajo la responsabilidad de los humanos de una manera interactiva, pero por supuesto también abre la cuestión de los datos de que sea un nicho, y eso va a alcanzar un público más amplio, que va a ser un cambio interesante. Muchas gracias, Abhishek, y por favor, pueden mandar sus preguntas y los ponentes podrán responder en privado si no lo pueden hacer abiertamente. Ahora vamos a ver la presentación por Caterina, que nos va a hablar de epilepsia y cómo las soluciones de inteligencia artificial pueden ayudar. Caterina, por favor. Hola a todos. Acá está. Me voy a presentar. Soy Caterina. Soy estudiante en la Universidad de Oxford, donde también hice mi maestría. Y ese es el tópico de la charla de hoy. La meta de mi presentación es para que ustedes darles un insight sobre qué parece desarrollar una herramienta dentro de un ambiente de investigación, pero también el diseño, los desafíos de cada etapa del desarrollo y específicamente vamos a hablar de diagnóstico de epilepsia. Y entonces damos una información historial, algunos de los retos que el mundo enfrenta, que yo enfrenté durante mi investigación, y después les voy a presentar el proyecto, mi equipo, el equipo que me apoyó, y no estoy en esto sola, y después voy a presentarles la solución que se nos ocurrió y cómo nos parece que irá a funcionar, pero también me voy a concentrar un poco en los datos que usamos para el desarrollo y los pros y contras de usar ese tipo de datos, y finalmente les voy a presentar la red real que diseñé y que hicimos para que fuera explicable y transparente. Y entonces vamos a empezar a hablarles un poco de la epilepsia. Epilepsia es un disturbio neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, y la OMS también tiene una estadística que dice que más del 80% de las personas con epilepsia viven en países de ingreso mediano o bajo. Y uno de los hechos que me fascina cuando yo estaba trabajando en ese proyecto en la época en Kenia, que es un país que tiene alrededor de 15 millones de personas, 50 millones de personas. Los números varían un poco, pero había hasta 20 neurólogos en todo el país. Un país como el Reino Unido actualmente son 150 neurólogos registrados, y se puede ver esa laguna. El problema de las diferencias de los sistemas de salud son muy grandes. Y ahora vamos al tercer punto, que muchas personas permanecen sin diagnóstico y sin tratamiento, pero este es apenas un lado de la historia. Lo que la investigación también revela es que en algunos de esos países hay un gran estigma social en cuanto a la epilepsia, y por eso muchas veces las personas no reconocen los síntomas que tienen que ver con epilepsia. Pero para ser un poco más optimista, pero es que las personas que cuando se hace el diagnóstico, las personas pueden vivir sin los temblores, sin los
los síntomas. El equipo reconoce que hay ciertas lagunas entre el diagnóstico y el tratamiento, y por medio de la implementación de datos etnográficos, la tecnología que queremos desarrollar sería un dispositivo EGG portable que entrene los profesionales de salud que vayan a situaciones, a áreas rurales para hacer diagnóstico. Y esto es muy importante porque lo que los datos nos muestran es que en algunos de los países el hospital más cercano está a centenas de kilómetros, de miles. Entonces queremos básicamente llevarles atención de salud. Entonces, cuando este profesional de salud se lleva el dispositivo de EEG y para hacer el diagnóstico, se hace un estudio de las ondas cerebrales y se buscan los síntomas, las señales, y combinado con el historial del paciente se hace el diagnóstico. Y entonces la meta es que este dispositivo alimente el proceso de analizar los datos de el EEG, y entonces el profesional de salud puede encaminar a los pacientes al hospital si hace falta, si es necesario. Y entonces me gustaría mencionar el equipo con el cual trabajé. Estas 6 personas listadas son de la Universidad de Oxford y los de 3 de arriba son de mi departamento. Estos nuestros principales supervisores, pero también hice colaboración con otras personas también. Y debería mencionar a Arjun, que fue el PI del proyecto, Gabriel, que me ayudó a entender la epilepsia desde el punto de vista clínico e implementar cambios en mi diseño. Y finalmente, Sloan, que nos hizo el trabajo etnográfico. Y entonces otra cosa que quiero añadir es que nada sería posible si no tuviéramos colaboración de esos 5 países que nos dieron información en los países donde íbamos a usar el dispositivo. Y esta nos ayudó en el proceso de diseño. Se hizo un equipo multidisciplinar. Muy bien. Vamos a las metas de mi proyecto. No queríamos sustituir a los profesores. Tenía que ser explicable y transparente. También queríamos crear una solución explicable y transparente, y eso se hace de 2 maneras. Pero tendríamos que tener ese pipeline para la toma de decisión por un experto. Entonces, para que se pueda, había que confiar en los resultados y también ser capaces a saber cuándo la inteligencia artificial puede hacer errores. Y la manera de hacerlo es siendo capaz de interpretar el proceso de toma de decisión. Y finalmente, pienso que algo específico de ese proyecto es el pipeline. Tiene que ser, tienen microprocesamiento, porque en un chip de microprocesamiento, porque en esas áreas remotas hay poca accesibilidad. Necesitamos ver el máximo número de pacientes posible. Entonces, no podíamos gastar mucha energía o batería, y finalmente, ¿cómo diagnosticamos a esos pacientes? Cuando hay una convulsión es más o menos fácil hacer el diagnóstico, pero hay que ver el historial del paciente. Pero cuando vemos a alguien por 5 minutos o por media hora y están a miles de kilómetros, centenas de kilómetros de distancia, es un poco más difícil. De manera como la persona normalmente hace en eso es por analizar su EEG histórico entre una convulsión y las ondas cerebrales del paciente. Estamos buscando algunas señales que son intersticiales, interictales,
con una morfología específica. Con la palabra crucial sería indicativo, que quiere decir que las personas con otras enfermedades neurológicas como Parkinson o Alzheimer pueden tener algo que sea semejante, pero entonces necesitamos combinar eso con el historial del paciente. Como dije, la inspección visual de los señales de EEG es un patrón oro, pero consume tiempo, puede haber errores y puede ser muy subjetiva también. También tiene que ver vamos a la solución misma y cómo queremos que el prototipo funcione. A la izquierda tenemos acá nosotros tenemos los datos y dije aquí está durante 30 minutos, pero luego, o sea, hay una señal automática con detector de calidad. También, entonces, tenemos que ver el detector de señal. Todo se registra, pues, en él, en los datos EEG durante 30 minutos y luego se hace, y tenemos que ver si hay aceptabilidad de los datos y luego, si todo está chato, o con eso continuamos también con el registro o con la grabación hasta la finalización de la grabación de los datos y luego terminamos con las informaciones porque esta red entonces más específica en términos de esta información, o sea, lo que nosotros vemos, o sea, básicamente lo que vemos también que es específico también también en artefactos y otros ruidos de fondo que obligaban la red a distinguir este tipo de sonido en 3 categorías. Entonces, importante se hace esa investigación anterior, lo que querían es distinguir básicamente entre los típicos y las personas que tienen también epilepsia y con el tema de artefactos y de IDs. Hay una buena morfología parecida en formatos, puede haber una gran confusión y no queríamos que esto pasase. Tratamos de diferenciar entre ambos campos. Entonces, ahora vayamos a los datos. Pueden ver ustedes que este modelo solo sirve si es que los datos son robustos. Les hablaré a ustedes sobre los datos que yo he utilizado en mi estudio. Entonces, lo que utilicé también datos de fuente abierta o open source también que tenía más de 15,000 entrenamientos y muestras testeadas con datos de EEG y luego tenemos datos también en diferentes segmentos de un segundo y en segmentos anotados también de las diferentes 6 clases. Para el propósito de esta presentación, solamente tienen que conocer las primeras 3 clases, nada más, porque esto nos trae los desafíos del proyecto, que no todos los datos están etiquetados, pero podemos ver que los clínicos podrían analizar un par de minutos también de un electrocardiograma que puede durar mucho más tiempo y luego tiene que ver si un paciente específico tiene IDs por minutos y con continuidad. Y simplemente etiquetan el primer par de segundos. Si algo no está etiquetado, no quiere decir que haya anormalidad acusada. Entonces, un desafío que tenemos que superar para los médicos o los clínicos pueden hacer el etiquetado de los primeros par de segundos y automáticamente el resto se hace físicamente, pero digamos, cuando hablamos para el etiquetado en términos de efectos de entrenamiento para casos también epilépticos no atípicos o otros casos anormales de EEG, entonces nosotros utilizamos las notas del médico, lo que lleva también al histórico del paciente, a la medicación y así como se hizo el diagnóstico con la descripción de los datos del electrocardiograma, lo que me lleva a este punto de los datos utilizados también de forma anónima. Y esto no es fácil hacerlo con este texto libre, pero básicamente podemos utilizar nombres, pero
De cualquier manera, podemos tener acceso a datos más amplios y podemos también, será más efectivo, pero también podemos hacer una comparación también con otros tipos de modelos también. O también, o podemos, otras personas lo pueden utilizar. Y luego también nosotros tenemos un problema de calidad de datos porque no estamos reflejando a la población de pacientes de los diferentes países, o sea, simplemente son pacientes solamente de los Estados Unidos y hay sesgos en relación a los datos en lo que se refiere, por ejemplo, a distribución específica, distribución también de etnicidad entre grupos de pacientes y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos, o sea, nosotros tenemos utilizarlos básicamente, pero son muy costosos y es muy difícil también reproducir los resultados y puede haber problema en la anonimidad de los datos y la privacidad de los datos. Para el propósito del ejercicio de esta tesis, utilizamos también el prototipo con conjunto de Open Data, que tiene lógica ser utilizado donde rápidamente podemos utilizar este tipo de ejemplo. O sea, acá podemos utilizar el IED y también pueden extraer los datos del sitio internet. Y también pueden ver las IDs, por ejemplo, en formatos de electrocardiogramas de poblaciones adultas. Veamos ahora, digamos, a los cambios en diseño para que haya mayor interpretación de los resultados. Y está también cómo nosotros podemos imputar los datos en el modelo. Nosotros tenemos diferentes canales. En un eje tenemos tiempos, en otro canal hicimos un arreglo con también, nosotros tenemos 3 canales que están cerca, nosotros podemos utilizarlo y con esto podemos hacer que el modelo también aprenda de este tipo de datos porque hay una cercanía física creando así un tipo de relación. Aquí en los círculos tenemos los diferentes canales de los electrodos de electrocardiograma y acá lo que tenemos un canal o un enlace a otros canales vecinos también con los diferentes electrodos vecinos. Tenemos ahora 2 soluciones en términos de voltaje también para este tipo de modelo. Entonces, lo que vimos, utilizarlo como si fuese un input cuadrado, se puede alcanzar un desempeño que sea más amplio. Y también esto puede indicar también algo que puede ser aprendido a través del nuevo arreglo de estos tipos de canales. Y este es el otro lado también en que nosotros podemos ver básicamente con 3 canales que pueden ser utilizados también en este tipo de transferencia y podemos hacer un aprendizaje también de estos modelos preentrenados. En este caso se ha utilizado, por ejemplo, para en caso 2 y caso 3. Como vemos aquí en las imágenes, aquí tenemos la pantalla general de todo el modelo. Acá no quiero detallarlo, le quiero decir un par de cosas nada más. En primer término, también esta red es pequeña, pero de cualquier manera no, o sea, es superficial, pero de cualquier manera lo que nosotros hacemos, utilizamos esto, es importante, trabajo con cantidad pequeña, no precisamos usar tanta memoria, pero de cualquier manera, porque también acá tenemos que ver las diferentes capas. Entonces, lo que hicimos, utilizamos diferentes capas de incepción para que sea lo más amplia posible, para tener un bloque de incepción de Google Net, también que es una red que Google ha diseñado hace muchos años atrás en un también datos de otra capa anterior. También nosotros tenemos 3 ramas diferentes y cada una de estas ramas también recoge diferentes características con diferentes escalas y se hace una abstracción comparativa. Luego de estas 3 capas tenemos un bloque de regularización y el propósito que haya mayor robustez también para que sea más generalizable.
Bueno, esto es básicamente para la propiamente dicha y ahora vamos a algunos resultados finales. Entonces, acá el IADAT propiamente dicha también alcanza un alto nivel de también de exactitud, pero también nosotros tenemos un alto desempeño que también es algo muy animador en lo que podemos ver básicamente lo que el modelo arroja como resultados cuando lo vemos en IED. Si volvemos atrás en la pantalla, tenemos diferentes también capas de incepción y 3 ramas para cada capa de incepción. Básicamente para cada una de capas con las diferentes ramas asignadas. Luego, este es el modelo que utilizamos para hacer el análisis de los datos en cada modelo. Lo mismo puede hacerse en un nivel mucho más elevado con mayor detalle de la estructura. Lo que vemos para Y&D, por ejemplo, también en la tercera capa, nosotros siempre podemos 3 ondas o 3 olas. Y vemos para ID, no es para artefactos, solo queremos indicar, digamos, de que el modelo está aprendiendo que es un IED. Esa es la cosa que nosotros pudimos de notar. Lo que debo decir que es animador, que la tercera capa podemos verlo y que no hay tanta diferencia en la primera capa, pero es más fácil distinguirla de cualquier manera entre ID con ID un artefacto o dionidos neurotípicos, un artefacto. Bueno, y también, y por lo tanto, estos son el tipo de sensibilidad a los cuales uno que está abierto el sistema. Debemos reconocer que es importante para hacer reconocimiento, y nos ofrece buenos resultados, pero hay algunas limitaciones. Primero, tenemos que validar el modelo y hacer cambios en el diseño. Entonces, lo que hemos visto que pasó después que terminé mi maestría es que acá no tenemos lado también por el sitio de Kenia y en nuestro modelo directamente vemos que hubo una baja básicamente en el modelo del servidor, pero pues, los electrodos pueden fallar y hay mucha más humedad en Kenia de que creo que era para los conjuntos de datos en el cual yo entrené. Este es el motivo por el que cambiamos los electrodos para mitigar este problema y el nivel de barullo o de ruido era mucho más elevado de que también que nosotros teníamos en el conjunto de datos TUH. Pues estamos utilizando remotamente, no estamos registrando ni grabando en hospital, donde los conjuntos de datos TUH estaban siendo utilizadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas estaban en la sala, pero también esta es la primera fase del desarrollo. Bueno, nosotros pensamos que esto es fundamental para que nosotros estudiemos datos y el desempeño también será mejor del modelo y a medida que el modelo se adapte, nosotros podremos tener una mayor validación de otros hospitales o sitios, también los centros clínicos, también este proceso también tardará para que se vuelva, para que sirva para otras interacciones, para que sea mucho más robusto este es también y será también adaptable para otros centros médicos y espero también que ustedes hayan entendido mejor los desafíos, aunque estemos en esta primera fase de desarrollo. Y eso es lo que yo quería Excellent. mostrarles a Thank you ustedes. so Ha sido un much, placer Sabrina. para mí I estar really con have todos some questions ustedes for el you, día de yo. right? Aquí The tengo ya first algunas is, preguntas para ti, dice all of nuestro us querido faculty coordinador. participants are Primero, wondering if you nuestros might consider participantes se están doing preguntando si this whole podríamos considerar Parkinson, nosotros Parkinson's también, disease in the o future. sea, como estamos para también, bueno, excelente pregunta para enfermedad de Parkinson. También podemos abarcar diferentes enfermedades, inclusive la enfermedad del Parkinson, como ha sido preguntado, pero básicamente también estamos estudiando en epilepsia por las altas tasas y porque es relativamente fácil detectar esta enfermedad porque sabemos lo que buscamos cuando buscamos o que sabemos lo que buscamos en términos de epilepsia. Pero de cualquier manera, algunas características que estamos analizando para, por ejemplo, a nivel del electrocardiograma para Parkinson, esto es algo que con seguridad podrá ser aplicado y podrá ser
utilizado también para Parkinson, para la detección de los primeros estadios de la enfermedad del Parkinson con toda seguridad excelente. ¿Será posible en el futuro cercano? La segunda pregunta. Alguien está preguntando cómo se mantiene la confidencialidad de los conjuntos de datos, además de la anonimidad. Excelente pregunta. No es tan fácil alcanzarlo, pero cuando hablamos sobre confidencialidad, sí, o sea, podemos hablar de la anonimidad. Y es lo que dije cuando queremos, cuando dije que queremos retirar cualquier trazo que pueda identificar el nombre del paciente. No utilizamos el nombre del paciente, o sea, nosotros tratamos de utilizar la menor cantidad de datos posible, ¿no? Entonces, por ser nosotros también controlamos quién tiene el acceso y nosotros uno controla el acceso dentro de un equipo y no todas las personas tienen acceso a la misma cantidad de datos. Es también interesante de notar, por ejemplo, si tienes anonimidad en un contexto, tal vez no sea anonimidad en otro contexto. Por ejemplo, si tú tienes lugares también donde usan un diagnóstico, ¿no? Pero si tienes un país donde esto es lo único dato que alguien sabe de que hay una persona que tenga enfermedad de Parkinson, entonces este es un identificador de la persona. Es un tema a ser discutido, claro, o sea, primero hay que analizar los datos, lógicamente, y analizamos datos cuando incorporas todo esto. Análisis en el esquema. Gracias. Por favor, si quieren hacer preguntas, hagan más preguntas sin ningún tipo de problema. Pongan en la chat y la doctora Catarina habrá de contestarles cuando pueda. Muchísimas. Vamos a nuestra última presentador de hoy. No, vamos a cómo la inteligencia artificial nos ayuda a entender los datos y también cómo puede ayudar a los médicos a ofrecer mejor cuidado también y bajar los costos del cuidado de la salud. Esto es muy interesante para mí. Y ahora ahora vamos a hablar sobre temas muy interesantes de soluciones del sistema de salud de Yakarta en Kenia. Y ahora le damos la palabra a nuestro querido orador Stanislaw. Bueno, yo me estreno Mungo Vela utilizando inteligencia artificial. Bueno, yo me llamo Stanislaw Manuela Gela y yo trabajo en Jacaranda Health. También soy gerente de ingeniería de Machine Learning. Es un placer para mí estar con ustedes. Hablaremos el día cómo mejorar los resultados sobre desenlaces de la salud materna en Kenia a través del uso de la inteligencia artificial. Acá tenemos un histórico de Jacaranda Health. Jacaranda Health, entonces, utiliza esta imagen en varios países también y, y luego tenemos operaciones en Ghana. La mayor parte de nuestras operaciones hoy en día están desarrollándose en Kenia. Bueno, nuestra misión es desarrollar soluciones también y lo que queremos básicamente es poder reducir la mortalidad materna y también donde que haya buenos desenlaces clínicos para la población. Comenzaré por darles a ustedes, contarles una pequeña historia. Esta es una historia también de Josephine, ¿no? Josephine es una mamá que vive en la zona rural de Kenia y hoy en día ella tiene problemas de sangrado y ella tardó en acudir al hospital y, y no se da cuenta o no sabe que es una señal que pone en peligro su embarazo. Y también la ambulancia lleva más de una hora para llegar y hay hay una falta de recursos para poder ayudarla mientras está en el trayecto al hospital. Entonces, luego
Y nosotros lo que queremos asegurar de que las mamás puedan tener el cuidado que necesitan de la manera más rápida posible. Luego, aquí nosotros en este 33% de las muertes maternas en Kenia son causadas por un retraso en ir al hospital o buscar ayuda médica. Aquí nosotros 2.5 millones de madres están inscritas y con datos también y tenemos las informaciones también de ellas. Y 2.5 millones también inscribieron sus datos, tuvieron acceso a informaciones y asesoría o consultoría médica. No, y tenemos más de 1,000 personas también trabajando con nosotros. Aquí tenemos, es así como funciona todo el sistema. O sea, primero la persona inscribe todas las informaciones y también y tenemos una plataforma también de mensajes cortos donde tiene asesoría en relación a el hospital que le quede más cerca de la casa, ¿no? Y, y, y es así como funciona, porque las mamás realmente no pueden ir al hospital muchas veces. Entonces nosotros comunicamos con ella a través de mensajería corta, porque a veces no tienen ni siquiera acceso a internet. Le mandamos un mensaje corto, ¿no? Para, y hacemos esto dentro de las instituciones de salud, ¿no? Y primero recogemos todos los datos, también del embarazo, también o sea, en qué mes del embarazo se encuentra, si son 2 o 3 meses de embarazo quizás, y luego ahí nosotros podemos también enviarles un mensaje según pues la fase del embarazo en la cual se encuentre también, y luego para que tenga acceso también a los cuidados necesarios también. Y también tenemos, y luego cualquier cosa, si precio el transporte también realmente se hace en el sistema de emergencia. Y también lo que nosotros o que podemos observar también, que hay un feedback anónimo también, pero es difícil comunicarnos con las madres. Un segundo, por favor, y vamos a la próxima filminación. Ok, bueno. Acá lo que nosotros tenemos con las preguntas que tenemos más de 5,000 preguntas y con el Machine Learning también podemos detectar los problemas graves dentro de las preguntas que nos hacen las mamás. Como pueden observar aquí en el gráfico en la pantalla, aquí tenemos algunas han reportado problemas también como sobre señales también de peligro clínico, tenemos depresión postparto, incluso abortos espontáneos también. Y luego tenemos los varios tipos de preguntas también que, que nosotros tendremos que poder abordar también en el caso si hay algún tipo también de lógica machine learning también ayuda para hacer el rastreo de todas esas informaciones y luego nosotros también las diferentes informaciones, ¿no? Para, para poder hacerlo. The challenge is the data, as I also mentioned. So look at this graph here. So we don't get a lot of depression questions. We don't get a lot of miscarriage, baby loss questions. But these are very, very Pero serious. esto, On the other hand, things like debt nutrition. y hay we cosas get a lot of questions como which, malnutrición, we deem that a category like diet nutrition, una categoría así most como of the these questions nutrición. do not need to be addressed with urgent priority. Since even our help desk is limited, so we only have 50 Entonces solo help hay desk agents, and they're supposed to address 5,000 questions. So what we have done is first we lo que created hicimos a classification fue model crear un which modelo de enables us clasificación que nos permite detect with detectar very good accuracy con bastante the acuracia y category in which precisión this la categoría query falls en under. la For cual instance, se look at encaja esa this consulta. Entonces vamos a mirar, so por the mom is ejemplo, asking, is it okay la to madre eat pregunta avocados when pregnant? So this si, is si going to está be the bien model, and comer it's going avocado to al estar identify embarazada. with like 91% accuracy that it belongs to nutrition.
Pero más específicamente queremos saber qué tipo de nutrición, si es adecuada. Entonces, se hizo un modelo con una jerarquía. Cuando miramos cosas como entonces este nivel también nos ayuda a reducir la ambigüedad en las categorías de las preguntas. Entonces, inicialmente antes que desarrolláramos nuestro modelo, entonces hay un nivel de confianza aceptable y la respuesta dice, bueno, comer aguacate o avocado o palta cuando una está embarazada está bien, pero tal vez no capture tanto el contexto de la pregunta. Entonces pueden preguntar cuáles son los beneficios de comer el avocado durante el embarazo. Entonces, en la próxima diapositiva voy a mostrarles cosas que necesitan de atención urgente. Bueno, el primer nivel, la detección de un dolor de cabeza. Y vamos entonces clasificando mejor durante las diferentes etapas. Y podemos entrar en contacto con la gente para discutir el caso y discutir un plan de acción. Pero si no es urgente o apenas moderado, entonces el desafío del lenguaje y de la mezcla de códigos. Cuando miramos la lengua, la mayoría es en Swahili, pero también en Sheng, que es una jerga, y también inglés. Entonces, cuando se mira esos tipos de lenguas, tenemos los modelos. Necesitamos desarrollar más soluciones para esas diferentes lenguas. Tenemos vocabularios especializados. Esos son los desafíos que tuvimos. Si se acuerdan, mencioné que antes de lanzar nuestro modelo, la madre pregunta sobre los avocados, qué hacer. Entonces, no fue bueno. Voy a dar un ejemplo de una pregunta sobre mi movimiento fetal, pero la respuesta generada que es del niño, de que el niño está jugando. Y la respuesta que consigue es que el bebé está jugando. Entonces voy a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, para contribuir decidimos crear
una tecnología. En el año pasado lanzamos modelo en Swahili. Con instrucciones en Swahili. Pero entonces este modelo se basa en y Ulisa Lama ahora tiene 2 semanas para aprender a manejar esto. Entonces, Mama en Swahili quiere decir madre. Acá hicimos la extensión de Luisa Lama para que uno sea capaz de abordar esto en Swahili. Entonces, por ejemplo, esta pregunta está en Swahili, pero hicimos la traducción. Bueno, tengo dolor de estómago. Dice, dolor de estómago es causado por la expansión del saco del bebé y el estiramiento de los ligamentos mientras la barriga crece. Se aconseja a ir al hospital si uno tiene dolor intenso que empieza de repente, sensación de náusea, sangrado en la región genital, fiebre, o el bebé se mueve de una manera más que que de costumbre. No apenas una respuesta estándar. Este es otro ejemplo. Y la madre pregunta si está bien comer palta o aguacate durante el embarazo. También demuestra el beneficio de por qué uno podría comer el aguacate. Intenta dar una orientación. Es esencial comer aguacate o avocado por lo menos 2 veces a la semana. Y entonces, después de implementar esos prompts, el Large Language Model usamos modelos de fuente abierta, open source. Desde que se empezó a usar el time prompts, eso ha tenido algún impacto positivo en el área. 27% of moms on prompts attend the recommended 4+ prenatal care checkups. Hubo un aumento del 27% de madres yendo a las consultas, a la atención prenatal. Are able to follow some of the advices, such as ensuring that they exclusively breastfeed for the first 6 months. 89% de las madres se alimentan exclusivamente por medio de amamentación. Hubo una expansión y ahora estamos explorando, customizando para nuevos dominios. Hay otros vectores verticales que puede mirar. Malaria, VIH, y se puede customizar para otras lenguas. Doing that for Amharic, so when we expand our operations to Ethiopia. Vamos a expandir nuestras operaciones para Etiopía y también intentamos mirar
So we also trying to establish how establecer speech to text and text to speech solutions una solución can de be texto para habla y de habla para implemented texto in this given pipeline. que está en Again, el pipeline. Otra vez, we also believe that we can also be también able to creemos que podemos ser improve capaces the de impact by profundizar el customizing impacto al the patient customizar. journeys and the risk profile. So we collect Entonces a lot of recolectamos data from our moms. muchos For instance, datos de las madres we know how many pregnancies they y have carried, sabemos history of cuántas preeclampsia, veces estuvieron and all that. Even embarazadas, some demographic information. And from that algunos data, datos we can generate demográficos some personalized risk profiles, which now allows us to que nos personalize permite, the tenemos care un messages perfil, por lo tanto, un perfil de riesgo sent to moms. que nos So que we also permite try mejorar to nuestro trabajo. effectively También grow our footprint. intentamos So currently, a lot of operations are in Kenya, but we have been aumentar testing nuestra the huella. response with Tenemos the Ghana pacientes en Health Service, Kenia, and pero we also también have en a Ghana. project in Y también tenemos un SOT proyecto in partnership with Chai. en alianza con Child. So yeah, that is it about Tron. Entonces, But just to also make it clear, we don't want large language models directly talking to moms. So we're interested con in trying Chai to have y a level of moderation when it comes to necesitamos using tener un nivel de large language moderación models for healthcare use cases. For instance, cuando se ha tratado un what we nivel do de is en large language when model the para LLM generates the response is not directly sent to the mom. So the response goes to our help desk and then it's moderated. la respuesta va before primero al it's sent to help mom. desk, The reason being a la is oficina y después a la madre. we want to ensure that this is done in the most Queremos safest garantizar way. que eso se haga de la manera más The eficiente, idea of pero the LLM generating the response is actually to reduce the response time it takes for an agent to la intención es contact reducir the el tiempo de patient. So respuesta. given a response, they can simply edit it and send it out. Thank you so much. Muchas for this gracias. presentation. Thank you so much, Muchas Stanislaus. I'm sure there are so gracias. many excited people waiting Hay there to mucha ask gente, you questions. personas We have animadas 4 questions here now. Yeah. con muchas We'll start taking them preguntas. one by one. Vamos The a first verlas one una is por una. asking, La primera can you pregunta, describe your evaluation ¿puede describir framework for your model? su marco de Did you evaluación para su adjust modelo? metrics over time? ¿Ajustó las And métricas a lo largo del finally, tiempo? did you have Y a finalmente, minimum threshold that needed ¿tuvo to be met prior to rollout? un límite mínimo? Thank you so much, Prince. That's Muchas a very good gracias. question. And Muy buena pregunta. even for anyone else, anyone working in the LLM, evaluation is a big, big thing. And also, just it's how do you even evaluate ¿Cómo this, se large language evalúa model? It's a esos very big thing. modelos? So one Es of una muy buena pregunta. Uno de los approaches we take in trying to evaluate abordajes these large para language evaluar models is esos by modelos de trying to lenguaje define es a intentando structure definir of what information we want to use in que la this información LLM estructural evaluation. And for que se us quiere usar en at ese tipo de Shakanda evaluación. Entonces, para nosotros, en Shakanda we're Health, using usamos the structure which is used by our quality assurance team la when it's estructura trying to assess if a que para intentar response acceder meets some certain si la criteria. respuesta Some of the criteria our quality responde a los assurance team looks criterios. at is the completeness of that response, which the agent care. Vamos a evaluar They cuán also look completa at es la how respuesta y factual is también it. They also veremos look at si es did they factual identify whether this condition is normal e or intentamos identificar abnormal. si estas Did they also give condiciones some son normales o medical normales explanation to these, y and mostrar in a una way explicación that médica also the de una mother can manera que también actually se pueda, understand it. el So mercado también puede entenderla. and all Entonces, this is y también semantics. So now the way we actually do this is la manera como hacemos even eso, before releasing the model, we do the audit using other large language models. Like for instance, we use GPT-4. hacemos GPT-4 is actually very good in Swahili to even assess how good are these responses given these audits. hacemos una auditoría también. Now, the other Pero approach también was also to look at miramos questions which have been done this las month. preguntas So, que se hicieron este mes. Entonces, HelpDesk has responded to these given questions, which the model has not seen. So you give the model, it predicts tenemos the un response, and modelo then you try to do that comparison
intentamos hacer la comparación sobre qué dice el modelo y qué dicen de hecho los resultados. Y también la pregunta sobre si está bien o no. Son métricas Excellent. I de think to auditoría. dig a Entonces little bit pienso deep into que, what you mentioned, there's a second y question para about, profundizar lo que could you mencionaste, clarify si whether podría your aclarar LLM si models are sus developed modelos using LLM technology se from desarrollan usando OpenAI tecnologías or such de as LM-AIM, OpenAI, or inteligencia if there's a artificial. different foundational approach to how your models are created? Thank you so much. So we're not using Entonces, OpenAI to create our model. So we are building it. nosotros estamos desarrollando basando al extender modelos existentes. For instance, when you are trying to create Por ejemplo, Uliza Mama, we started first by trying to create Uliza Llama, the Swahili version. And Llama is an Llama, usamos Llama. open source large language Llama model. es un modelo open source de fuente You abierta, find that it was pero not pre-trained with any Swahili, so it doesn't understand Swahili at all. So our approach was first trying to entonces estamos continue intentando pre-training it to understand continuamente Swahili, learn Swahili, and then adaptar also para que use it entienda el for educational Swahili. license for you to also learn Swahili. Then after that, we Y now después continually pre-trained it now to now continuamente understand maternal and newborn health nuances in Swahili and also English, and then inglés, after pre-training it, we also gave them the instructions. So we have también las over instrucciones. 1.3 Entonces, million questions and 1.3 million responses. So we use that to actually train it to understand how to respond to these given questions. Yeah. las respuestas más triviales. Wow, excellent. There's a question here. I presume this would be from Kenya. Does your SMS respond to Sheng if text is set Sheng? The responses will not be in Sheng, but the model will be able to answer questions in Nivel. Sheng. Okay. But we will not provide the responses in Sheng. Sheng. Yeah. Excellent. Just out of curiosity from me, Y por in your curiosidad, para opinion, mí, what has been en su opinión, the ¿cuál ha biggest sido challenge in el más grande rolling reto, out desafío prompts? en hacer ese Yeah, prompt? the biggest Bueno, challenge in el más grande rolling desafío out prompt or the LLM al implementar Prompts. All right. el prompt. Bueno, I think pienso it takes a que lot of time to create these eso tarda un partnerships poco with crear the esas government, because alianzas we partner con with el the federal gobierno. government. So without these partnerships, Entonces, we will not be sin getting our esas solutions alianzas, scaled right now. So no building conseguimos las that, soluciones fácilmente. Entonces, those kind of partnerships, esas like in alianzas, Kenya, you have to do a lot of data hay que hacer compliance, mucho de eso de I'm happy we got the data processing and the data controller el procesamiento de datos, control de datos, certificate. So I would say certificados the de biggest challenge is procesamiento actually de not even the datos y technical control de part of it, datos. not the technical Eso feat sería of la it. parte más The trabajosa. biggest part of it is all these external factors you cannot control. Hay factores que no se pueden controlar Regulations and y again, also trying to build normas the partnerships with the government, trying to have y intentar hacer someone las who can actually alianzas speak con el gobierno, on alguien que pueda, government. de hecho, Excellent. Thank you so ayudarnos. much, Stanislaus. Muchas Please keep your questions gracias. coming in. The Hay panelists otras will preguntas respond entrando. to all the questions either after the event or right before we come to an end. Y So thank you so much, panelists, muchas for a gracias wonderful discussion. I'd like to por remind esa us all of some very discusión. important Me things gustaría recordar as we algunas cosas bring the importantes workshop to an end. mientras First, nos if you acercamos need del to fin. receive a Primeramente, si quieren certificate of recibir attendance un for this certificado workshop, de please participación en este complete the workshop, por Global Health favor, Network rellenen workshop la, feedback survey. la Secondly, encuesta you de should feedback de have spent about retroalimentación 80% y of your time here, 80% attendance of the workshop. tendrá que haber Please comparecido include the title 80% of the del event, tiempo. and please note the Y code por favor incluyan el título 130224 del evento y el código 130224 130224 when requested. cuando les pidan. That is the code right there.
Y este es el código 130224 y su certificado será automáticamente mandado por correo electrónico para ustedes. Antes que nos vayamos, me gustaría mencionar que este es apenas el comienzo y la semana que viene vamos a tener una discusión sobre las consideraciones éticas para diseñar las soluciones de inteligencia artificial. Ustedes son muy bienvenidos y vamos a hablar de la ética al diseñar las soluciones de inteligencia artificial, y también vamos a hablar de políticas que actualmente están en vigor. Y después vamos a mirar en desarrollos in-house con marcos de evaluación para garantizar que todas las soluciones de inteligencia artificial sean responsables. Entonces, muchas gracias por su participación acá. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a los panelistas. Recibimos muchos comentarios y los panelistas irán a responder, sino ahora después. Esto también estará disponible en el enlace hecho disponible en el chat. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora haremos el cierre de esta sesión.